Todo esto para uso personal y doméstico. Este derecho humano, pues ya les decía yo, es como muy integral porque nos plantea algo que es fundamental, que es la perspectiva de género. Es decir, cómo hombres y mujeres no estamos en igualdad de condiciones para participar en la toma de decisiones. Y la observación 15 nos plantea lo siguiente. Una es que no se excluye a las mujeres de los procesos de adopción de decisiones sobre los recursos y los derechos en materia de agua. Es preciso aliviar la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres en la obtención de agua. ¿Por qué lo planteo? Porque una de las facetas que también trabajamos en la CONDA es el tema de las mujeres. Es decir, cómo las mujeres no estamos en la toma de decisiones, o si estamos como en un nivel muy, muy bajito, pero no en el comité, desde el Comité Comunitario del Agua, en el Comité de Vecinos o en las delegaciones. Incluso, por supuesto, tampoco está en la CONAGUA. Entonces, a nosotros nos parece fundamental tratar el tema del agua. Después de dar muchísimo la batalla, organizaciones de la sociedad civil, de manera mágica y sí, no sabemos qué fue lo que se le pasó al verde, ¿no? Que fue quien elevó quien llevó la iniciativa en realidad a la Constitución para poner en el cuarto constitucional, pero bueno, sabemos que en realidad era una demanda muy añeja de las organizaciones de la sociedad civil y se logró que el derecho humano al agua y al saneamiento quedara en la Constitución y quedó de la siguiente manera. Toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho. Le daba como muy parecido a la observación 15, o sea, decimos, pues nos da como un buen panorama para mejorar. Una ley no nos garantiza nada, ¿no? O sea, tenemos en nuestro país muchas leyes, pero sí puede ser un instrumento, y bueno, aquí algo que también plantea en esa reforma constitucional es que va a ser con participación ciudadana. Es decir, eso nos entra en la cuña para la sociedad civil, decir, a ver, ¿qué es lo que tendría que pasar? Eso fue en el 2012, hace 3 años. En teoría lo que tendría que haber pasado es que la Cámara de Diputados tendría que haber elaborado una ley que nos garantizara nuestro derecho humano al agua y al saneamiento. Eso no pasó y entonces es justo en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Si hay como dudas, si quieren o lo podemos ver al final, ¿no? Yo decía que es importante definir que es un dictamen y que no es una ley que está aprobada, ¿no? Sino que más bien se quedó congelada y bueno, aquí yo sí quise poner el nombre. En este caso es un dictamen. En este caso es un dictamen, por eso yo no le estoy poniendo ley general, sino que fue un dictamen que presentaron estos diputados que ahí ¿no? Es Camela T. Flores, Gerardo Gaudiano del PRD, Sergio Augusto Chang Lugo, José Antonio Rojo García del Alba y las comisiones de agua potable, saneamiento y recursos hidráulicos. Es decir, lo que en teoría tuvo que haber pasado es que se presentaran 3 procesos, 3 iniciativas de ley, las y los diputados las analizaran, las revisaran y vieran cuál era el que mejor convenía para garantizar el derecho al agua. Este proceso no fue así, sino que simplemente estos 5 personajes presentaron la iniciativa, se votó y parecía como que estaba aprobada, ¿no? Entonces las ciudadanías empezamos como a organizar y dijimos, no, porque revisándola, les van a entregar un pequeño documento, si no es que ya lo tiene, donde dijimos, es que esto no nos está garantizando el derecho humano al agua. Es que ese proceso fue ilegal. Punto, ¿no? Eso sí es como fundamental que haya que plantearlo. Lo otro que yo decía es que esta ley no cumple su obligación para lo que en teoría tendría que haber sido curada a partir de la reforma del 2012 y todavía un año más atrás, cuando nuestro país elevó a rango constitucional todos los tratados internacionales. Por lo tanto, ahí nuestra estupidez nos quedaba, pero hasta arriba, y entonces todas las leyes que después, no solo que se formularon, sino que se reformularon o se ajustaron, tendrían que ir con ese parámetro de derechos humanos y eso no pasó. Entonces, lo primero que nos encontramos de alarma es que es un proceso ilegal, ¿no? Eso por un lado. Luego ya cuando nos empezamos como a meter en análisis, decir, bueno, a ver, uno es el proceso que está muy mal, pero a ver, ¿cuál es como lo que nos va planteando en el cuerpo de la ley? Una es que algo que nos llama muchísimo la atención es que nosotras detectamos que fue una iniciativa con una mano de la Comisión Nacional del Agua, en particular de la doctora Instructor. Lo que dicen que es una propuesta ¿no? de la... ¿Por qué lo decimos? Porque él fue, en el gobierno Peña Nieto, fue secretario de Obras, pero antes, digamos, o antes de manera paralela, él fue presidente de la ANEA, la Asociación Nacional de Usuarios del Agua, que no es necesariamente pro derecho humano al agua, sino que él en varias ocasiones se había pronunciado por privatizar el agua. Cuando llega con agua y hay esta reforma constitucional, nosotros sabíamos que la Comisión de Recursos Hidráulicos podría hacer una ley, o bien con agua podría hacer una ley. Lo que nosotros estuvimos dándole seguimiento durante estos años
es que efectivamente con agua mandó a hacer su ley y que por lo que entendemos es esta. Por eso ustedes van a encontrar muchas veces en los medios de comunicación que le llaman la ley Coren, ¿no? Un poco como para darle ese mote. Pero lo que nosotros encontramos pues es como una mano, y lo vamos a ir viendo, por qué decimos que sí fue un poco con agua quien está detrás de esto. O sea, más allá de que Coren se haya pronunciado por una privatización del agua desde hace muchos años. Lo primero que encontramos aquí es que como no lo hicieron ellos, bueno, seguramente quienes las hacen pues son sus asesores y asesores, que de repente te das cuenta que son ellos los que se ponen a estudiar. Hay un total desconocimiento de los parámetros internacionales y qué significa el derecho humano al agua. No solo ponerlo como concepto, como yo se los leí tanto en la observación 15 como en el cuarto constitucional, sino como no se queda solo en el glosario, que es justamente lo que pasa. Pues algo que aquí es de llamar la atención es que en el título segundo, que es una parte que está dedicada a derecho humano al agua, porque ahí se menciona, en el artículo 39, establece la obligación del Estado, porque recordemos que cuando hablamos de derechos es el Estado que tiene esta obligación, de garantizar a los asentamientos humanos los derechos de acceso, disposición y saneamiento. Los derechos humanos por sí no son los sujetos de derechos, sino las personas que habitamos en los asentamientos. Esto de entrada decimos, pues, hay como que se les patinó demasiado, pero más allá de eso lo que nos está planteando es un ejercicio de discriminación, porque ahí está planteando, deja fuera todo el lado los asentamientos irregulares, ¿no? Que en principio el problema de los asentamientos irregulares no es necesariamente el acceso al agua. Sí es uno de los problemas, pero el origen es el acceso a la vivienda. No es que las personas quieran vivir en las barrancas o en peligro, sino que de entrada no tiene acceso a la vivienda y que entonces se va haciendo como un acumulado y que entonces lo que nosotros ahí nos da como la alerta de decir, bueno, si esta les llegase a pasar, ¿qué va a pasar con los asentamientos irregulares? Pero ¿qué va a pasar con aquellos asentamientos rurales que no cumplen de acuerdo al INEGI, que son 10 familias, 20 viviendas, ¿no? Entonces ahí hay todo una cuestión que de entrada estamos diciendo, deben de tener claridad que quienes somos sujetas de derecho somos hombres y mujeres, no los asentamientos humanos, porque a veces los asentamientos humanos también podría pasar por una inmobiliaria, ¿no? Yo compro un predio, hago una inmobiliaria y quien tiene derechos es de inmobiliaria, ¿no? Entonces ahí también es algo que nos llama como, que nos pone más bien como de alerta, ¿no? Entonces ahí, por supuesto que esto yo que decía, ¿no? De el acceso a la no discriminación, ahí nos está de entrada planteando qué va a pasar. Y en ese sentido lo está dejando solo a nivel federal y no solo en términos a quien, de acuerdo al 115 de la Constitución, a quien le toca brindarnos los servicios de agua potable y saneamiento es al órgano operador, es decir, en este caso al municipio. O sea, ahí como que esa figura queda como totalmente desdibujada y entonces justo uno de los grandes problemas que tenemos en México para la gestión del agua es que los municipios no tienen ni dinero ni autonomía, ¿no? Y entonces como que queda constreñido y entonces todo se va a la federación. Entonces con agua sigue siendo súper mega poderosa, por eso es que también nos llama muchísimo la atención. Y bueno, esto que yo decía, quienes somos sujetos de derechos somos hombres y mujeres. Y no importa si vivimos en un premio irregular o irregular, sí. El Estado tiene la obligación de darnos, por ejemplo, hay muchos predios irregulares. Si es zona rural o urbana. Totalmente, o sea, ¿no? Y ahí, por ejemplo, habría que nos podría decir, bueno, es que los que viven en Tlalpan, por ejemplo, que están en zona de conservación, pues es un pedo gigantesco. Pero, aunque sea un pedo gigantesco, sí ambiental y social, el Estado tiene que proveer de agua. ¿Cuál es esta provisión? En términos ambientales no puede meter la infraestructura, porque eso sí no se pasa, pero sí tiene la obligación de llevar pipas a donde inicia el predio y llevar. Esa no puede ser, digamos, como la política pública que se está haciendo en muchos lados de no hay agua y te llevo pipas. Pues no, tendrás que hacer algo más para solucionar los problemas, ¿no? Entonces, un poco ahí nos queda como ese tema. Hay algo que seguramente a lo mejor han escuchado mucho en las noticias, que es esto del mínimo vital universal que está planteando esta ley, particularmente en el artículo 10, en la fracción 32, ¿no? Y que plantea, el volumen de agua para consumo personal y doméstico establece 50 litros diarios por persona. Esto en principio no nos dice si, como sucede en otros países, será de manera no comercializada, si va a ser gratuita, con fines de subsistencia, ni cómo nos va a garantizar esta dotación. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud tampoco se ha puesto de acuerdo en decir 50. ¿No? Si yo voy y le pregunto a las mujeres o a los hombres que de Iztapalapa que viven con 20 litros, te van a decir, apenas si me alcanza para que no me muera de sed, ¿no? Cuando hablamos del mínimo vital universal, justamente se refiere a aquel mínimo que tú vas a disponer para no morirte de hambre. Pero eso no significa que vas a tener la posibilidad de tener una vida digna. Es decir, alimentarte, vestirte, bañarte, es decir, todos tus derechos que van concatenados al agua.
efectivamente, les digo, la OMS no se ha puesto de acuerdo. Sin embargo, hay estudios que dicen que se debe de tomar en cuenta, uno, las condiciones donde vives, sin quitar de lado la obligación del Estado, pero que también entre 100 y 50 es para que no te mueras. Sin embargo, este mínimo vital universal no se debe de considerar derecho humano al agua. Eso sí hay como una claridad fundamental, porque de repente decimos, es que ya me garantizaron 50, ¿no? Si nosotros aquí visualizáramos cuántos son 50, son 2 cubetas de 20 más 1 de 20, que tampoco es tanta agua, ¿no? Sin embargo, nuestro país tenemos un dictamen judicial, ¿no?, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica que menos de 100 litros de agua son violatorios del derecho humano. ¿Y esto de dónde se derivó? Compañeras y compañeros abogados de la CONDA litigaron un caso de Alpuyeca, Morelos, donde era una colonia muy pobre, semiurbana, ni siquiera era rural, donde no tenían el agua. Después de muchos años lograron una dictaminación, ¿no? En principio lograron que el municipio pusiera la conexión. En términos de la obligación del derecho humano al agua, con la observación 15 dijeron, bueno, pues sí, está bien que se les ponga el tubo. No solo se benefician las 4 mujeres, sino que toda la población. Después, solo les llegaba el agua 4 horas diarias. Entonces decían, pues es que ese derecho humano al agua no quedó cubierto, porque solo afecta el tema de disponibilidad. Bueno, entonces lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia y pues dijeron, no, menos de 100 es violatorio del derecho humano al agua. Entonces, aunque la OMS no se haya puesto de acuerdo, nosotros sí tenemos un dictamen, ¿no?, donde la Suprema Corte dice, menos de 100 es violatorio del derecho humano al agua, ¿no? Entonces, digamos que esa es también otra como de nuestras herramientas jurídicas y políticas de decir, ok, la OMS no se ha puesto de acuerdo, pero aquí en México ya tenemos una resolución que tú tendrías que hacer caso. Y esto no tendría que ir derivado de, pues vivo en zona seca, tengo 50. No, tú me tienes que garantizar mínimo si viva en Tabasco, o en Chiapas, o en San Luis Potosí. Es decir, ahí debe de quedar como esa parte súper clara, ¿no? Otra cosa que nos llama bastante la atención, todo esto, por ejemplo, cuando le decimos factor, es porque nos estamos aludiendo a las características del derecho humano al agua, donde nosotras vemos donde hay contradicción o donde vemos posibles violaciones del derecho humano al agua. El tema de la calidad no se encuentra bien definido en la ley, ahí como que no, fue como un pegote, no se encuentra claramente, ustedes lo pueden encontrar en el artículo 10, pero el tema de salubre tampoco hace alusión y lo confunde con una errónea definición del derecho al saneamiento, cuando les dé mucho el interés de echar 130 páginas en el artículo 10, justamente donde vienen la definición de conceptos. Lo que hicieron fue pegar el derecho humano al agua y el saneamiento, o sea, ni siquiera hicieron alusión a qué implica el saneamiento. Y bueno, esto por supuesto que cuando hablamos de saneamiento pues implica que debe de tratarse el agua de buena manera en condiciones de dignidad e higiénicas para la población, no que haya una planta de saneamiento que apeste y que te contamine el medio ambiente, ¿no? Pues ahí nos parece importante. Y algo que nos llama también la atención es que en términos de la normatividad aplicable, que es decir, la que está vigente, puede ser nociva para la salud, ¿no? Y ahí hay algo que también decimos es que deja abierta la posibilidad, dado que nuestra normatividad de la contaminación está como medio endeble, pues cuando tú dices, pues ahorita los factores nocivos a la salud, pues no te dice cuáles son esos factores o contaminantes que te pueden hacer daño a la salud, porque pensaríamos, no, bueno, el agua la tratan y se va. Pues no, a lo mejor eso pasa en las ciudades, pero en las zonas rurales hay muchas fuentes de descarga donde hay muchos cuerpos de agua contaminados y donde pues no nos están garantizando poder acceder al agua. Y cuando hablamos de privatizar el agua, también nos referimos a contaminar cuerpos de agua donde las comunidades no pueden acceder al agua. ¿Por qué? Porque su acceso está privado porque hay una contaminación. Entonces la privatización la podemos ver como en dos patas. Una, las tarifas, que vamos a llegar a ella, y la otra, la parte de la contaminación. Esto que yo les decía del derecho humano al saneamiento no está bien planteado, ¿no? Pero además lo que nos parece fundamental es que cuando hablamos del derecho humano al agua y al saneamiento, en realidad desde Naciones Unidas se dice que son dos derechos. En nuestra legislación quedó como una, ¿no? Agua y saneamiento. Pues no, resulta que nos llevan más años en el tema del saneamiento, dicen que debería de ser un derecho único, exclusivo como el agua, que se complementa, que por un lado podemos decir, bueno, tenemos en un ideal un buen acceso al derecho al agua, pero resulta que no tenemos acceso al saneamiento, ¿no? Entonces, pues por un lado te queda como corto toda esta cuestión de las enfermedades asociadas a estar en contacto con agua de mala calidad, ¿no? Cuando vemos esto que deja fuera el tema del saneamiento, lo que estamos diciendo es que está dejando de lado el tema de la sustentabilidad,
¿no? Un poco cómo nos estamos relacionando con esas aguas grises que estamos dejando hoy, pero tampoco está, y también está implicando que mientras no hagamos un buen saneamiento del agua, seguiremos ocupando agua potable para nuestros usos, cuando podríamos utilizar, para muchos usos domésticos, no personales, que bien podrían utilizarse agua tratada, que nos reduciría el uso de agua potable. Reciclar, ¿no? La cosa es que, bueno, yo estoy segura que muchas personas hacemos un montón de actividades en nuestra casa, ¿no? O sea, reciclamos la lavadora, o sea, aquí podríamos hacer, entre estas 5 personas que estamos acá, una lista y nos van a salir 30 cosas que hacemos en nuestra casa, pero eso no es suficiente, porque si nosotras y nosotros hiciéramos un pastel de cuánto es el agua que se usa para consumo urbano y doméstico, es el 14%. O sea, todo lo que nosotros reciclemos la población sí sirve, pero en realidad tendríamos que estarle hablando a la industria, ¿no? Que ocupa el 10%, pero que contamina muchísimo, y en la cuestión agropecuaria, ¿no? Entonces, de repente cuando decimos, pues que está muy bien reciclado, está perfecto, claro, pero en realidad hay que hacerlo, digamos, esa exigencia hacia otro nivel. O el problema es que estamos en una legislación que el que contamina paga. Pues no importa, pues si yo soy la minera de pues no pasa nada, yo tengo mucho dinero, pero eso no es la solución. O sea, el dinero no nos va a solucionar que esos químicos que se quedan en el agua desaparezcan, eso no va a pasar. Entonces también tendría que hacerse una reforma a la ley de contaminación ambiental, de cuáles son esas normatividades que tendría que hacer. Otra es que las empresas, las industrias, en teoría tienen que mandar sus aguas tratadas, y eso no sucede, ¿no? Entonces ahí también hay como una corrupción que también vivimos en nuestro país, en una ley que está vigente, ¿no? Entonces, este tema de la asequibilidad que yo les decía, las cuestiones económicas, aquí en la iniciativa se refiere como a las características de costos y cargos directos e indirectos asociados al agua para consumo personal y doméstico, así como las relativas a la infraestructura hidráulica y los servicios relacionados. Ahí, de entrada, a nosotros nos hace pensar en las tarifas, ¿no? Es decir, aquí nos deja a las infraestructura y a los servicios. Regularmente lo que nos dicen, bueno, en la Ciudad de México es donde mayor subsidio tenemos, pero siempre nos están diciendo, no les cobremos el agua, sino el servicio, ¿no? Y el servicio pasa por la facturación, por la conducción y por la infraestructura. Por lo tanto, ahí estamos como en una alerta de decir, bueno, si pasa, donde más nos van a pegar es en los bolsillos, ¿no? Una alza de tarifas. Esta definición sentimos que no aborda el corazón y el sentido del factor de asequibilidad, porque lo que tendría que hacer es que el pago, lo que dice la observación 15, es que el pago del agua, eso que yo les decía, no más del 3%, no ponga en riesgo el ejercicio de otros derechos humanos, es decir, que las personas no nos veamos limitadas o impedidas a ejercer plenamente el derecho a la alimentación, a la salud, la educación y la vivienda, entre otras, por tener que hacer un pago oneroso por los servicios, como ya pasa en muchas zonas incluso de nuestra ciudad, ¿no? O sea, en zonas rurales o en zonas marginadas, la gente paga mucho más por el agua que la gente que dispone de dinero. ¿Por qué? Porque se le va en la pipa, ¿no? La mordida para el pipero, que además no es gratis, comprar agua embotellada, si le llega tarifa del agua, aunque no llegue de buena calidad, tiene que pagarla. Es decir, hay toda una cadenita que implica que tú destines mucho más dinero de tu economía en las familias pobres que las ricas. Entonces ahí estamos diciendo, ahí tampoco nos especifica todo este tema de los cortes. Los cortes en muchos lados ya está pasando, y eso en términos concretos del derecho al agua es una violación. No te pueden cortar el servicio al agua, ¿no? Eso es algo muy importante, que aquí, bueno, nos hace pensar en esto. ¿Por qué? Porque si tú no pagas, después de 3 meses te llega una notificación y te cortan, ¿no? Entonces ahí está el tema. Pero no te la cortan, te disminuyen. Te disminuyen muchísimo, aunque nunca te dicen cuánto es esa disminución, en realidad, o en el horario en el que va a estar, ¿no? Otra cuestión que en el artículo 41, en términos del acceso al agua, esto es decir, que esté cerca de tu casa, que esté en tu hogar de manera, esto quiere decir disponible, con buena calidad, accesible, tal, en teoría va a ser la obligación del Estado, pero luego cuando se sigue revisando la ley en el artículo 10 sobre el financiamiento del sector de los recursos hidráulicos, se refiere a las tarifas. No se contempla el factor de asequibilidad y abiertamente establece como central el tema de la sustentabilidad financiera. Es decir, cuando tú pones de lado la sustentabilidad financiera en algo tan importante como es el agua, pues estás considerando un bien económico y no un bien común ni un derecho humano al agua. Si esta ley hubiera sido con un enfoque de derechos de agua y saneamiento, las personas estaríamos en el centro y no brincaría tanto el tema de la sustentabilidad financiera, o equiparar algo que también hace esta ley, es que equipara el uso industrial
con el uso personal y doméstico. Cuando nosotros vemos como ese emparejamiento, justamente nos llama la atención porque es donde decimos, de nuevo, esta ley no está ni pensada ni construida para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, sino que al equiparar el uso industrial, lo que nos abre la posibilidad, que es todo este tema de qué industrias van a hacer, ¿no? Ahorita vamos a llegar al tema de las industrias y lo que pasaría en el tema de la sustentabilidad. Hay otro que también nos alerta, como ven, toda esta ley nos alerta por todos lados, en el artículo 81, es la participación de los sectores social y privado. Ni siquiera, como lo decía la reforma en el cuarto constitucional, tendría que ser una participación ciudadana, porque ahí nosotros estamos como enojado tanto de decir, ¿por qué el social no nos convence? Pues no, porque el social pueden ser las empresas, considerar las empresas y no la ciudadana. Por lo tanto, ahí nos abre como otra alerta de decir quiénes van a participar como ese sector social en la dotación de servicios y todo lo que implica la gestión del agua, ¿no? O la prestación de servicios públicos. E incluso señala que podrían incidir en sus diversos elementos, tales como la extracción, la captación, la conducción, la potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, así como una determinación de factura y cobro de tarifas. Es decir, en todo el proceso podrían entrar, ¿no? Por ejemplo, pensemos lo que está haciendo Carlos Slim ahora con su super mega planta de tratamiento de las aguas residuales. Esa agua la va a vender, ¿no? ¿Y a quién la va a vender y cuánto se va a pagar por ello? La van a comprar los municipios. No, negocios gratis. Es un negocio gratis, ¿no? Pero eso finalmente va a repercutir en los bolsillos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve viviendo en Puebla, me llamaba mucho la atención que mi boleta me llegaba por 200 pesos. Y decía, pero ¿por qué si mi boleta me llega de 60 no puedo comprender? Pero ahí lo que están comprando es el tema de saneamiento. Entonces, no me parece mal, porque decía, bueno, por el se puede estar bien, si puedes pagarlo, ¿no? Y no era una tarifa excesiva. Pero cuando tú ves esto aquí, o sea, va a estar en todo el proceso de la gestión del agua. Es decir, pues no solo es que me va a emitir la factura y me va a cobrar 5 pesos por emitirla. No, sino que es todo el proceso de gestión y es justo donde decimos, vemos una fuerte amenaza a la privatización de los servicios de agua en nuestro país. Que no quiere decir que no existe en México. En México, Cancún y Monterrey, Cancún y Aguascalientes tienen procesos privatizados del agua. Y lo que se ha demostrado no solo en México, sino a nivel internacional, que el proceso de privatización del agua no te garantiza solucionar los problemas de distribución inequitativa ni de resolver todos los problemas en relación al agua. En realidad, muchos países en Europa ya están haciendo incluso leyes para decir, prohibido privatizar el agua porque no soluciona. Existen. Que no están privatizando. Que no están privatizando, pero entonces México, con esta careta que siempre se quiere poner de moderno, en realidad va en total el proceso en un contexto internacional donde por lo que se está pugnando es por regresar a una gestión pública del agua, que es lo que tendríamos que estar planteando y que en el fondo es, digamos, como seguramente ustedes que han tenido quizá como tantos análisis del modelo, pues este es el modelo neoliberal, ¿no? O sea, desde que el Estado se empezó a adelgazar, pues fue como una puerta abierta a decir, pues es que los servicios públicos, llámese cual sea, están debilitados, no funcionan, por lo tanto la iniciativa privada es quien tiene que venir a salvarlos. Y un poco está como en el discurso, si nosotros nos ponemos a escuchar como los discursos de quienes están al frente de esas iniciativas, todo el tiempo te lo están diciendo, no tenemos dinero, no tenemos capacidad, pero cuando hacemos un análisis de claro, porque con lo que conviene es la privatización del agua, ¿no? Aquí viene este tema que yo les planteaba, define el uso industrial del agua como agua para la extracción, conservación y transformación de materias primas. Esto podría extenderse a los nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que la reforma energética promueve desde el año antepasado, ¿no? Y ahí lo que nos llama mucho la atención es que podría ser que es una llave, esta ley nos plantea que es como una llave para el fracking, es decir, extraer agua de más abajo para extraer un gas, porque ya se nos está acabando el petróleo, pero que cuando se ve esa técnica, pues lo que hacen es que meten un gran desarmador y le meten muchísimos millones de litros cúbicos al día con un cóctel, decimos nosotras, de 700 químicos, que esos químicos son muy tóxicos y que con un simple tratamiento de agua no se puede volver a utilizar el agua. Por lo tanto, esa es una ley, esa es un agua que queda inservible y que al contrario contamina los cuerpos de agua. Entonces eso nos llama muchísimo la atención porque lo que nosotros decimos es que esa manera de extraer, en realidad estamos en contra de extraer las selgas, tendremos que pasar a energías mucho más sustentables y accesibles económica y ambientalmente, pero que al ocupar tanta agua, al destinar tanta agua al fracking, lo que haces es que esa agua
tú se la quitas a personas, porque es agua potable. Hasta el momento o agua entubada, agua de buena calidad, porque hasta el momento no se ha encontrado que el agua tratada sea buena para hacer esas actividades. Por lo tanto, para nosotros sí es una amenaza de acceso al agua potable en buena cantidad y calidad, es decir, bueno, esa agua que se va a utilizar para el fracking se la van a quitar a personas, pero además algo que también es de preocuparse es que lo que sucede con el fracking es que se va taladrando la tierra y entonces se llama justo fractura hidráulica, porque la tierra se va quedando como un queso gruyere y pierde inestabilidad. Entonces implica también que las personas tengan que desplazarse de sus lugares por estar en riesgo por esa actividad industrial, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, equiparar el agua para consumo humano y el industrial, pues es una verdadera fregadera, ¿no? Y tiene un interés ahí muy fuerte, que lo que nosotros encontramos es que efectivamente es que esta ley de aguas es una llave para el fracking que no pudieron pasar en la reforma energética porque fue también muy controversial, ¿no? Esto que yo les decía, por lo tanto, si pasa esta ley con este tipo de disposiciones, no está garantizado ni el factor de calidad ni el de sustentabilidad, que ya no dejen para nuestras generaciones, que además no estamos en realidad gozando tanto este derecho, sino para las inmediatas futuras. El acceso a la información es otro de los componentes del derecho humano al agua, y ahí lo que nos plantea la observación 15 es que el acceso a la información es que tanto tú tienes el derecho de ir a solicitar la información en términos de lo que tú quieras del agua, pero también que las instituciones transparenten la información. Aquí algo que llamó mucho la atención, no sé si ustedes se enteraron, es que cuando empezó a difundirse este dictamen, muchos académicos y académicas se pusieron de pelos, ¿no? Porque decían, a ver, es que esto que está pasando, ¿qué es lo que plantea esta iniciativa? Se me voy a leer aquí para que quede como, que todas las, eso dice, bueno, recibir, pero en las fracciones del artículo 62 ha sido cuestionado, debido a que señala que la Comisión Nacional del Agua, es decir, la CONAG, sancionará conforme lo previsto por la ley una serie de conductas, entre ellas realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección o remediación sin contar con el permiso correspondiente. Es decir, las y los académicos saltaron tanto porque les están quitando su materia de trabajo para poder pensar y hacer análisis. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay una parte donde plantea que tú puedes ser sujeto o sujeta a multas de muchísimo dinero si tú haces un análisis o emites alguna opinión contraria. ¿Por qué? Porque lo que nos está queriendo decir aquí es que solo la Comisión Nacional del Agua es el único ente que puede hacer eso. Que puede hacer eso, pero que además, por ejemplo, cuando se va a hacer una obra grande o en relación al medio ambiente, tiene que hacerse un estudio de impacto ambiental. Regularmente se supone que para que haya un poco de imparcialidad son las instituciones académicas con muchísimo prestigio, como la Casa de Estudios, a la UNA, quien puede elaborar esos documentos, o incluso hay organizaciones de la sociedad civil que a veces también se meten y le van aprendiendo y dan sus opiniones. Esto ya no puede ser así, o sea, si esta ley pasa esto ya no podría ser así, porque estarías incurriendo en una falta y entonces estás, digamos, saltándote las barbas de mano con ¿no? Entonces eso sí es una completa violación, no solo del derecho al acceso a la información en relación al derecho al agua, sino a tu derecho al libre pensamiento. Me parece que, bueno, así como está contemplado dentro de la Constitución el derecho humano al agua, hay otros derechos como el derecho a la información, y no solamente dentro de la Constitución, sino hay tratados internacionales que contemplan este derecho. Me parece que este artículo que acabas de leer igual iría en contra de esto, ¿no? Se estaría violentando nuestro derecho a la información, ya que este artículo impide que podamos hacer uso de ese derecho. Podríamos recurrir a órganos nacionales y también recurrir a órganos internacionales, ya que se nos violentaría nuestro derecho a la información. Sí, en realidad si lo vemos es como, acordémonos que hablar de, como tú planteas, el derecho humano al agua y a la información está ligado, pero el derecho al agua está ligado a la alimentación, es base para otros derechos. En realidad lo que vemos que con esta ley hay como una violación, ¿no? Como de muchos derechos, ¿no? Y en principio, o sea, si tú no tienes agua para vivir, pues es tu principal derecho, el derecho al acceso a la vida. Incluso en que la Conagua sea el que dirija todo la cuestión esta de exploración, monitoreo y todo eso, como que siento que ellos no quieren más gente o alguna otra opinión. No quieren nada que les cuestione su mega poder. Y bueno, la Comisión Nacional del Agua
depende de la Secretaría, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cuando nosotros nos ponemos a analizar cuál es el presupuesto que tiene cada una, Conagua es gigante, o sea, es casi mayor que cualquier secretaría, tiene muchísimo dinero, ¿no? Entonces ahí también lo que estamos analizando y comprendiendo es que justo, o sea, lo que Conagua no quiere, más bien quiere es seguir teniendo muchísimo poder, ¿no? Digamos, con todos estos discursos que nosotros hacemos.